Las condiciones del tiempo que afectaron a la zafra anterior favorecieron a esta, destacó el ingeniero Leonardo Olivera Uriarte del Departamento Técnico de Copagrán. En buen español, no hay mal que por bien no venga. Como todos saben, la zafra de invierno fue una zafra complicada, fue una zafra que arrancó bastante bien al comienzo, hasta pasado macollaje, y bueno, la etapa crítica del cultivo de invierno, que fue la etapa de llenado de grano después de floración, realmente se dieron precipitaciones muy abundantes. En esta zona realmente llovió capaz que 300, 400 milímetros de lo que llueve normalmente, y bueno, en zonas como más al norte, como Paysandú, Yung, incluso todavía más. Esto lo que hizo fue complicar durante el llenado de grano las altas temperaturas combinados con humedad, hace que el rendimiento sea malo, pero además de mala calidad por problemas de enfermedades, y bueno, eso hizo que en realidad fue una zafra muy pobre, muy magra en rendimientos, y todavía para completar con muy malísima calidad, ¿no? ¿Pero esto condicionó, digamos, la zafra siguiente a lo que se refiere a los cultivos de verano? Sí, increíblemente lo que fue tan mala la zafra de invierno, varios ciclos se acortaron antes, la verdad los cultivos estaban bastante feos, algunos incluso se quemaron antes de llegar a llenar grano, lo que permitió un avance de la siembra de soja bastante más temprana con respecto a otros años. Tenemos chacras de segunda sembradas en noviembre, que no es muy común, sobre todo en lo que fue cebada, que se apuraron muchísimo el ciclo, y esto permitió no solo tener una siembra casi de primera, porque también tuvimos algunas, sino que además las condiciones de humedad y alta temperatura que se estaban dando permitieron emergencias de cultivos realmente muy muy buenas, y eso a su vez permitió que se implantaron cultivos excepcionales, y luego durante el desarrollo del cultivo permita sacar los rendimientos buenos que estamos obteniendo hoy en día, ¿no? Este hecho de haber adelantado un poco por la circunstancia la implantación de las semillas correspondientes a esta zafra, lleva a preguntarse si en el futuro no será necesario mantener la siembra temprana, un poco más de lo que se hubiera previsto. Sí, digamos que siempre la tendencia del productor es a sembrar lo más temprano posible. Cuando hace un cultivo de segunda, por eso la importancia a veces de elegir un ciclo un poco más corto, se pone en la balanza a la hora de elegir el cultivar, o también incluso poner cebada, que es un poco más corto en ciclo, para tratar de adelantar la siembra de soja, que en definitiva hoy en día es lo que le está dando el margen positivo al agricultor. No nos olvidemos que el principal actor en la agricultura uruguaya y el que permite todos los cambios estos que hemos visto es la soja, si bien va acompañada de otros cultivos que son necesarios y que hay que hacerlo. Cuando uno cierra la cuenta, año tras año siempre ha sido la soja la que nos salva, como por ejemplo en este caso, de malas condiciones en cultivos de invierno, que no es la primera ni va a ser la última, pero que por suerte soja está tapando hoy con buenos rendimientos lo que fue una zafra muy mala de cultivos de invierno, ¿no? Es un título interesante, ¿no? La presente zafra todo el periodo. Sí, en realidad esto va una atada con la otra. De hecho, hoy ya estamos sembrando cultivos de invierno. Ya estamos trillando acá, como ustedes pueden ver. Estamos levantando, esto es una soja de segunda. Se termina de sembrar, estos 10 días se está sembrando de nuevo, ya con trigo, esto tuvo cebada. Y bueno, una cosa va atada con la otra, y por eso hacer las cosas bien y en tiempo hace que entre en un círculo virtuoso y se pueda lograr buenos cultivos año tras año. Cuando tú te atrasás o el clima te complica, ahí es donde entramos a ir atrás y tener rendimientos malos y calidades malas muchas veces, ¿no? Para volver, ¿qué rendimientos se han tenido en la presente zafra de soja? Bueno, mirá, rendimientos muy buenos, realmente en lo que es la zona, rendimientos que fueron los máximos fueron mayores que años anteriores, hasta ahora no se habían logrado estos rendimientos. Con eso quiero decir que hubo rendimientos de más de 4.500 kilos, cosa que acá no se ve mucho, por más que se hablara. Realmente kilos secos por chacra es muy difícil de lograr, y también chacras con rendimientos, por ejemplo, de 2.000 kilos. Yo te diría que para hablar la gente, porque realmente está muy confundida, porque hablan de rendimientos extraordinarios y impresionantes, realmente el promedio, pienso yo, que va a terminar primera más segunda en torno a 2.600, 2.700 kilos, lo cual es muy buen promedio, pero no es lo que se escucha en todos lados, que son 3.500 kilos, 3.800 kilos, y más cuando hablamos de campos que son campos muy desparejos, que tienen alguna zona que es un poco más baja, un poco más alta, blanqueal,
que se implantó un poquito mal. Entonces, en definitiva, cuando uno hace las cuentas y cierra la chacra, generalmente va a andar en ese entorno, primera más segunda, póngale de primera 3.000 kilos y la segunda un 2.500, que te da un promedio de 2.700, 2.800 kilos. ¿Para esta zona o para todo el país? No, yo estoy hablando de esta zona, probablemente la zona litoral, como puede ser acá lo que es Soriano y Río Negro, ande muy parecido a esto, y la zona centro probablemente ande un poquito por debajo de lo que son estos rendimientos, ¿no? ¿Incidió de alguna manera las bajas temperaturas que se registraron en alguna etapa antes de la cosecha? Sí, sin duda que cuando a principios de abril se dieron unas temperaturas bajas, estuvimos con alguna heladita en los bajos, que afectó, te diría, muy poquito. Por suerte esa situación después se revirtió y fueron temperaturas muy buenas, excelentes, porque en ese caso, si hubiese seguido con esas temperaturas, realmente los rendimientos no hubiesen sido esto. Lo que pasó con abril hasta el final después fueron temperaturas buenas, muy soleado, y realmente se concretaron llenados de grano excepcionales, y permitió que las segundas tardías incluso tuvieran buenos rendimientos. Y te diría que acá no causó efecto grave, sí en zonas más al centro, que pudimos ver alguna chacra más afectada, pero tampoco de gran magnitud. Hace 2 años atrás decíamos que la zafra había decrecido en un 10%. Esta la supera ampliamente. ¿Qué es lo que pasó? El ingeniero Leonardo Olivera de Copagrán revela por qué esta zafra superó ampliamente las anteriores. Estaría bueno decir que es porque estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, eso es una parte nomás. Creo que el clima jugó un factor fundamental. Desde la siembra, como te decía, que logramos muy buenas implantaciones. Otros años donde vos tenés una etapa de siembra seca, tenés una pérdida de plantas importante, o si tenés una lluvia muy grande también después de una siembra, te puede llegar a complicar. O sea que este año nos acompañó desde el inicio, con una condición de siembra, de humedad de chacra realmente muy buena, y que se sostuvo durante toda la siembra, desde la primera hasta la segunda, que si bien arrancó temprano y todo, pero hay muchas veces que se empieza a orear y se complica. O sea que por un lado nos ayudó ahí el clima, por otro lado obviamente se hicieron las cosas bien, los cultivos se mantenieron, las calidades son excepcionales, realmente no hay problema de chinche, no hubo grandes problemas de lagarta, las chacras en general están bien logradas, y te diría que otro factor fundamental para que esto sea un éxito fue ese fin de llenado de grano, que realmente vino con temperaturas todavía bastante altas y sobre todo con bastante sol, con radiación, que es lo que permite pesos de grano interesantes y hace la diferencia entre tener un número de grano determinado, pero si ese peso es mayor, lograr estos rendimientos que esperemos se den el año que viene, pero realmente son muy buenos y podrían ser inferiores, ¿no? Ahora, es tan bueno la zafra de soja, el cultivo de soja, el rendimiento de la soja, que a veces uno también se olvida de los restantes cultivos de la época, ¿no? Sí, totalmente, y en ese punto quizás que podemos tocar algún tema de lo que es lo que tú decís, si estamos haciendo las cosas bien. En realidad, para hacer las cosas bien del todo, habría que tener una rotación en donde existiera otros cultivos que no son tan atractivos económicamente, pero que sí permiten en una rotación mantener estos rendimientos o incluso aumentarlos. El caso del sorgo, el caso del maíz y el caso obviamente de las pasturas. No nos olvidemos que hace 10 años que venimos haciendo agricultura en siembra directa, que las chacras están viendo más que nada soja y trigo, y que frente a problemas tanto de seca como de exceso hídrico se dan problemas tanto de compactación y de extracción de agua y nutrientes del suelo. Realmente en eso no estamos haciendo las cosas muy bien, habría que mejorar y probablemente podamos subir este techo de rendimiento, ¿no? O sea que sin duda que eso que tú decís es que hay que aumentar los otros cultivos. Lo que pasa que hoy en día el productor está pensando, si bien en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que a su vez sea económicamente viable, ¿no? Agronómicamente va a tener que ser evaluado o ser manejado ahora a través de la obligación de los planes de suelo, ¿no? Sí, sin duda que sí, los planes de uso y manejo van a mejorar un poco ese aspecto, por lo menos en los campos que no se puede hacer agricultura continua, pero tampoco obliga en algunos casos, como donde tú puedes hacer un suelo plano, sin mucha pendiente y fértil, puedes hacer una rotación trigo-soja perfectamente, que no va a tener problemas de erosión, y sin embargo no estamos haciendo las cosas del todo agronómicamente bien, como para incorporar, por ejemplo, una gramínea, como para aumentar el nivel de nitrógeno, una leguminosa, perdón, aumentar los niveles de nitrógeno del suelo, después alguna gramínea de verano, y con eso darle al suelo no solamente la parte de fertilidad, sino también la parte de propiedades físicas del suelo, que hace que mejore en el largo o que se mantenga por lo menos los rendimientos, ¿no? ¿Esta es la clave para mejorar o hay alguna otra sugerencia? No, yo creo que estamos aprendiendo todo el día, tenemos un desafío todavía con lo que es la coniza, la carnicera. Hay chacras que realmente sufrieron problemas muy graves de esta maleza. Es una maleza que
está jugando un papel importante en verano, sobre todo en soja, y que todavía no hemos dado perfectamente con la tecla para controles buenos, excelentes. Tenemos controles parciales, en algunos casos mejores, otros peores, pero sigue habiendo chacras complicadas, o sea que ahí es un aspecto a mejorar. Y sin duda que mejorar en el tema de la fertilidad. Hoy hay mucha demanda. Esto también lo que hace es que la demanda de nutrientes sea mucho más extractiva. Con estos rendimientos, tú te puedes imaginar que lo que es potasio, lo que es azufre, realmente tenemos extracciones realmente elevadas con respecto a años anteriores y cuando no estaba el cultivo, con lo cual creo que hay que seguir afinando y todavía hay mucho para hacer y quizás se puedan levantar estos rendimientos, pero creo que por lo menos las variedades que estamos usando hoy digamos que tienen buen potencial, incluso mayor del que estamos logrando, ¿no? En nuestra visita a la planta de Copagran en la zona de Colonia Graciada, el ingeniero Leonardo Olivera, técnico de la empresa destinado al área de Colonia, destacó también los rendimientos en el área del maíz. El maíz ha tenido rendimientos favorables, no los deseados, pero sin embargo servirán para salvar la zafra. Bueno, mirá, con maíz anduvimos bien. Este fue un año que, gracias a las precipitaciones que se dieron, el productor pudo, acompañando dos cosas, el clima que venía bien, con bastante agua, y los precios que eran bastante interesantes con respecto a otros años anteriores, lo cual permitió una ecuación donde el productor se animaba a arriesgar y a invertir el maíz, que realmente es mucho más caro que la soja. Y bueno, tuvimos rendimientos buenos, no fueron excelentes, pensamos que podían serlo. Tuvimos chacras de 11.000 kilos y chacras de 4.000, con lo cual fue una variabilidad muy grande. Y el promedio te diría que anduvo en 6.500, 7.000 kilos, lo cual nosotros quedamos con ganas de un poquito más. Pero de todas maneras se salvan los gastos. De todas maneras sí, se salvan los gastos. Creo que el rendimiento de equilibrio más o menos anduvo en los 4.000 kilos, o sea que quedó un margen positivo. Pero, digamos, pensamos que un año como con lo que llovió y demás, podíamos andar más cerca de 8.000 kilos promedio y realmente estamos lejos y bueno, hay que ver un poco valor a ver qué es lo que pasó, si fue el clima todo o hubo alguna cosa más, ¿no? ¿Qué expectativa se tiene para los próximos cultivos? Bueno, como te decía, uno de las condicionantes es en la ecuación de siembra, en la ecuación económica del productor de la soja. Lamentablemente trigo pasa a ser un componente más, en donde el productor opta por el trigo para, bueno, ahora por los planes de manejo, por tener el suelo cubierto, por hacer algo más y no parar la maquinaria, el personal. Uno tiene que seguir en esa, que trabaja con los bancos también, o sea, todo el mundo tiene que estar moviendo. Lamentablemente no es un cultivo demandado, buscado. Hoy en día tenemos incertidumbre en el precio también, no se sabe bien cuánto va a valer, pero las últimas zafras arrancamos con precios que parecían muy deprimidos, después llegamos a 330, no lo pudimos lograr por la calidad. La otra anterior arrancamos con muy buenos precios y terminamos con precios muy deprimidos. O sea, es mucho más variable que lo que es la soja. La demanda depende mucho más de lo que es la zona de la región y también de lo que pasa en el mundo. Entonces digamos que vamos a tener una zafra interesante. Vendimos bastante semilla, más de incluso lo que pensábamos. Creemos que vamos a andar en el país alrededor de las 500.000 hectáreas. Nos parece que está bien, pero va a haber una baja también en lo que es cebada. Con respecto al año pasado, que no fue muy grande, estamos tomando alguna temperatura que parece que no hay mucha demanda, la gente está golpeada. Pero bueno, creemos que va a dar para trabajar. Es más de lo que esperábamos todavía, porque después de esta zafra tan difícil, pensamos que mucha gente iba a estar con más resentida, pero no. Así que bueno, la vemos bien, estable y esperando que crezca en la próxima. Sí, por lo menos hay quienes apostarán a no perder. Y sí, en realidad lo que uno apuesta es a no perder. Uno trata en la ecuación ahora lo que está pensando uno es tratar de dejar un área para hacer la primera de soja, que es la que te va a cubrir, y luego jugar algo a la segunda como forma de disminuir riesgos. Porque si haces doble cultivo, tenés más probabilidades de embocarla que haciendo solamente una soja primera, que venga seco y no pueda sembrar. Entonces uno reparte un poquito la canasta, pensando un poquito en esa ecuación, que es la que en definitiva, como te digo, es la que hoy está llevando todo este cambio adelante, toda esta explosión de la maquinaria, toda esta dinámica de siembra, de cosecha y de movimiento que vemos todos los días. Es producto de la soja básicamente, que va acompañando a la otra parte de los cultivos junto con ella, ¿no?